¿Cuánto estamos preparados para la venida de nuestro Señor? Amén. Amén. Todavía falta, pero bueno, el Señor lo sabe. Amén. Tenemos que estar preparados, hermanos, en estos últimos tiempos, porque vienen curvas. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Amén. Vienen tiempos difíciles para la iglesia. Y no solo para la iglesia, para esta humanidad. Así que usted no espere que el mundo se va a arreglar. No, el mundo va peor. Pero la diferencia es que nosotros tenemos a Cristo. Amén. Y Cristo a nosotros nos ha dado la vida eterna para vivir y morar con Él por la eternidad. Amén. Y esa es nuestra confianza, esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza y esa es nuestra alegría. Cuando tú no estás bien con el Señor, te preocupas por el futuro de lo que va a suceder en este mundo. Amén. Pero nosotros no nos preocupamos. Nuestras preocupaciones se las hemos dejado a Cristo. Él nos ha prometido vida eterna y paz en medio de la aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Amén. Hay una noticia que salió ahora poco, el 25 de septiembre. Mire cómo los tiempos son peligrosos para la iglesia. Y esto no es un fake news que salió como muchos fake news que salen en las redes, ¿verdad? Esto fue incluso la FEREDER, la Federación Evangélica, Religiosa Evangélica de España, lo ha levantado denuncias. En Madrid dice que hay más de 700 lugares de culto y han tildado a los evangélicos como peligrosos y esta frase que no me acuerdo, peligrosos y preocupante. Nos tildan de peligrosos y preocupantes. Es curioso ver, hermanos, lo que sucede en este país, pero nosotros tenemos que agarrarnos del Señor y estar preparados para todo lo que venga, porque Cristo está con nosotros. Amén. Como les digo, esto no es un fake news. Esto salió en el mes de septiembre en las noticias en RTB. Amén. No sé si lo habrán escuchado ustedes. Pero es preocupante y peligroso cómo el evangelio se predica. Yo entiendo que muchos nos tildan porque muchas veces nosotros no respetamos las leyes. El evangélico que viene, porque ahí le echan la culpa a los inmigrantes, el evangélico que viene aquí piensa que está en Sudamérica, que usted se para en una esquina y predica el evangelio como usted quiera y no pasa nada. Aquí hay leyes que hay que respetar. Amén. Pero si estamos bajo la unción del Espíritu Santo, hagamos lo que Dios nos demanda hacer. Amén. Pero, hermanos, tenemos que estar preparados para todo. Sin más, quiero que abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 11 y vamos a dar lectura al verso 40. Juan 11, verso 40. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Señor, te agradecemos en esta mañana por tu amor, por tu misericordia. Y te pedimos, Señor, que tú hables a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo tome el control de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que hagas lo que tengas que hacer en nuestras vidas y habla a quien tengas que hablarle en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Pueden sentarse. Amén. Este pasaje es muy conocido, amén, y se ha predicado muchísimas veces, de diferentes bocas, de diferentes hombres o mujeres. Pero en esta mañana el Señor nos dice claramente, porque dice: Jesús le dijo. ¿Quién está hablando? Jesús. El mismo Jesús dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
El problema de nosotros, hermanos, es nuestra falta de fe y de confianza en el Señor. Muchas veces nosotros no creemos. Somos cristianos, evangélicos, de título, pero no creemos en el poder de Dios. Creemos en Dios a nuestra manera, pero no creemos en un Dios sobrenatural, un Dios que puede sanar, libertar, un Dios que puede hacer milagros, como nuestros ojos quizás carnales no lo pueden ver, pero Dios se puede ver, manifestar de muchas maneras diferentes. Hace un tiempo atrás escuchaba un testimonio yo de un pastor, que este pastor predicaba en África. Dios lo mandó a predicar en una ciudad en África, y mientras él predicaba, la gente no estaba de acuerdo con su mensaje. Decía, ¿cómo es posible que tú vengas a nuestra ciudad a evangelizarnos y a predicarnos de alguien en nuestra religión que nosotros tenemos? No creemos en eso. Y bueno, le prohibieron que él predique el evangelio. Sin embargo, hermanos, el hombre no le hizo caso al hombre. O sea, el pastor no le hizo caso al hombre, sino que él siguió predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque primeramente, hermano, es un mandato de Dios predicar el evangelio. ¿Cuánto estamos obedeciendo a ese mandato de predicar el evangelio? ¿Cuántos? Amén. Amén, amén, amén. 4. Está bien. Vamos subiendo, ¿verdad? Vamos subiendo. Van 4 ya. El Señor nos ha mandado, y es un mandamiento, de ir y predicar el evangelio a las mujeres, dice, ¿verdad? A toda criatura. Y no está hablando de niños, está hablando de todo ser humano. Y este hombre no hizo caso a lo que el hombre le dijo, sino que seguía evangelizando. A este hombre lo subieron, él vivía en un edificio, lo fueron a visitar, y unos hombres no contentos con lo que él hablaba y con lo que él decía, y como no hacía caso, cogieron al pastor y lo tiraron de un edificio de 30 metros abajo. El hombre cayó. El hombre, mientras se golpeó en el suelo, en el pavimento, vino una mujer misericordiosa a ayudarlo, y él le dijo a la mujer, no me dejes porque quiero que alguien muera al lado mío, en sus últimas palabras. Y sabe, hermanos, que había otro hombre musulmán que estaba viendo cómo cayó ese hombre de 30 pisos abajo, lo vio. Y este hombre, el pastor, mientras estaba en su agonía, dice, lo único que dijo, Jesús, aquí estoy, en tus manos me entrego. Y dice que la chica lo dejó y fue a ver una ambulancia para que venga a verlo. Pero en el trayecto de que ella se fue, dice que este hombre le dijo, Jesús, aquí estoy. Señor, haz conmigo lo que tú tengas que hacer. El hombre estaba ensangrentado, sus heridas eran palpables, sus huesos estaban totalmente rotos por la caída de 30 metros. Y sabe algo, hermanos, que él cuenta, porque no murió, él cuenta que cuando él dijo esta palabra, dice que él sintió al Espíritu Santo visitarlo en ese momento. Esto es para los que creen. Amén. El Espíritu Santo lo visitó. Y dice que él en ese momento comenzó a sentir un fuego en su vida. Y sus huesos rotos comenzaron a unirse otra vez y a reconstruir todo lo que la caída había estropeado en su ser. Dice que cuando vino la chica con la ambulancia para que lo vean a él, ya él estaba sentado, pero sin embargo las heridas eran palpables, pero su interior estaba totalmente restaurado por el poder de Dios. Y sabe, hermanos, muchas veces nosotros decimos, ¿será verdad esto? ¿Será cierto que esto sucede? Es como pensar, ¿habrá muerte después de esta vida?
¿Sabes que muchos piensan en eso? Es que el hermano habla de que va a haber vida después de la muerte, pero no creemos que va a haber vida después de la muerte. Mi pregunta es, ¿sabes tú con quién vas a estar después de esta vida? ¿Sabes tú con quién vas a pasar tu eternidad? Si es con Dios o si es en el castigo eterno. Porque poco se dice ahora del infierno. Para muchos el infierno ha desaparecido. Para muchos el infierno ya no existe. Es una mitología. Es un cuento que se inventó en el pasado. Pero la Biblia dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y muchas veces nosotros tomamos esta palabra, bueno, cuando vaya ahí ya me achicharro y desaparezco. Dice la Biblia, es donde el gusano nunca muere y el ay es eterno. Usted sabe lo que es el dolor constante en una persona, de dolor estar sufriendo eternamente por la eternidad. Y ahí no es que, bueno, viene la noche, viene el día, no, es la eternidad, no hay noche, no hay día de sufrimiento. Mi pregunta es, ¿dónde lo vas a escoger tú para pasar tu eternidad? ¿Con Cristo o quieres ir a ese tormento eterno para aquellos que no quieren aceptar al Señor? ¿Sabes por qué mucha gente no quiere aceptar al Señor? Porque no quieren dejar los placeres de este mundo. Y la Biblia dice claramente, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa, hermano. Todo lo que está en el mundo es pasajero. Todo es pasajero. Por tanto que tú te matas trabajando para obtener dinero, para obtener un coche, para obtener una casa, que no es malo. No es malo, es bueno hacerlo, pero hazlo con el Señor, pensando en el Señor, pensando que todo lo que hace es para su gloria y su alabanza. Amén. Y sabe algo, hermanos, que este hombre se sentó y dice que mientras se sentaba, lo cogieron, lo llevaron al hospital. La chica que estaba ahí lo acompañó y se quedó totalmente asombrada por ver a este hombre. Porque le dijo, yo te vi agonizando. Yo te vi cómo quedaste, ¿verdad? ¿Verdad? Imagínense, todo destrozado. Yo te vi con mis ojos. Yo te vi totalmente, en otras palabras, ya muerto, hermanos. Este hombre Dios lo sana, hablando interiormente, porque sus heridas por fuera eran palpables. Y él lo dice, mis heridas están palpables. Pero el Señor me dijo claramente, mientras no cumpla mi propósito en tu vida, en este ministerio, en esta ciudad, tú no vas a morir. Quiero decirte que Dios tiene un plan con tu vida. Y mientras Dios no lo cumpla, tú no te vas a morir. Ahora, si se muere mañana un hermano X por ahí que no lo quiero ver, es porque ya has cumplido el propósito de Dios en esta tierra. Amén. Lo cierto, hermano, es que esta mujer en la actualidad es una de las predicadoras, misioneras de este ministerio más grande, porque ese es otro, hermanos. Dios comenzó a traer un avivamiento después de lo que este hombre sufrió. Porque Dios siempre tiene un plan, tiene un propósito. Y sabe, esta mujer se convirtió en una grande misionera y predicadora por lo que Dios había hecho en este hombre. El hombre musulmán que lo vio caer, dice, si yo te vi caer, son los grandes colaboradores del ministerio de este pastor, porque creyó en lo que Dios había hecho. Dejó su religión, dejó todas sus creencias y se convirtió al Señor, porque el único que da vida eterna y es poderoso es nuestro Señor Jesucristo.
No hay otro Dios. No hay otro Dios. El único que tiene poder es Dios, nuestro Dios Jesucristo. Amén. Pero curiosamente, hermano, el ministerio creció. La gente venía, se convertía porque dice, ahí está el pastor que cayó de 30 metros y otra vez se levantó como que nada había pasado. Mucha gente lo llamaba el pastor que se levantó de la caída. Y sabe, hermanos, que ya había pasado más de un año en su ministerio y él estaba con el musulmán que lo vio caer, porque ahí vivía. Le dio posada a este hombre en su casa, porque él era un pastor que estaba haciendo una labor por un tiempo mientras Dios lo tenía ahí. Y mientras él estaba viviendo ahí, golpearon la puerta. Y fue el musulmán convertido y abrió la puerta. Y eran 2 hombres. Y estos hombres van y dicen, queremos hablar con el pastor. A lo que entran, ven al pastor y el pastor comienza a temblar. Si estos hombres son los que me tiraron, lo van a volver a hacer, Señor. Y dice que mientras él veía a estos 2 hombres que lo habían tirado, los 2 hombres vinieron y le dijeron, perdónanos, y comenzaron a llorar. Nosotros queremos conocer a ese Cristo que tú predicas, porque nosotros te tiramos y hemos visto cómo Dios te ha levantado. Durante más de un año te hemos estado buscando y gracias a Dios te hemos encontrado. Dice que el Señor le dijo, tú tienes que perdonarlos por lo que te hicieron. Y sabe, Dios hizo la obra en él, los perdonó y eran sus grandes colaboradores en el ministerio. Y al mismo tiempo la gente le decía, ¿cómo este hombre puede andar con sus ex asesinos o sus asesinos al lado de él y trabajando con confianza en hombres totalmente convertidos por el poder de Dios? Hermanos, son tiempos de ahora, no estoy hablando de lo que sucedió hace más de 2000 años, que ya vamos a entrar ahí. Pero quiero decirte que el mismo Dios pasado es el mismo Dios de hoy. Por eso, este texto me llama mucho la atención. A ver, déjame ver dónde lo encuentro, que creo que no lo... No me acuerdo ahora, pero me lo sé de memoria. No, cuando Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. 11:25, ¿no? Sí, sí lo tengo, hermana, estoy ciego. Vamos a leer el libro, el texto, perdón, 11:25. Jesús le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mire lo que dice, es interesante ver lo que dice. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy presente. Esa palabra es presente ahora. Yo soy la resurrección y la vida. No está hablando del pasado, Jesús está hablando de hoy. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Sabe que hace un tiempo atrás yo estaba en mi cama pensando, meditando, y el Señor con voz audible me dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sabe, hermanos, que yo les hablo de esto porque yo les hablo de un Dios que habla? Un Dios que muchas veces nosotros lo tenemos un Dios teórico, ¿verdad? Un Dios que contamos las historias, pero no tenemos esa relación de un Dios que nos habla audiblemente cuando le buscamos a Él. Y en esta mañana quiero decirte que si tú le buscas a Él, Él se va a hacer real en tu vida.
¿cómo encontramos a Dios? Primero, hay que buscarlo, ¿verdad? Pero muchas veces lo buscamos ¿dónde? Afuera. Dios está dentro de ti. Muchos pensamos que Dios está en el cielo y voy a buscarlo porque Dios está en el cielo y tiene que bajar Dios a traerme un mensaje o a hablarme. Dios está dentro de ti. Yo me voy, pero yo mandaré al Consolador, al Espíritu Santo, el cual estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está dentro de ti. Dios entregó de su Espíritu y te lo compartió para que tú tengas esa fortaleza y esa esperanza en Él. Buscar a Dios no significa que yo tengo que buscar afuera. Búscalo dentro de ti. Porque dice, yo haré morada en ti, moraré en ti. Solamente descubre a Dios lo que está dentro de ti. Descúbrelo a Dios, lo que Él te ha dado a ti. Busca dentro de ti. Dile, Señor, tu palabra dice que tú moras en mí, Señor. Y si Él mora en nosotros, hermanos, solamente nos trata de tener esa relación. Un ejemplo le doy. Cuando yo voy con mi esposa en el coche, yo voy dialogando con ella, conversando. Porque yo sé que ella está a mi lado y converso. Pero si Dios me ha dicho a mí que Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo, ¿por qué muchas veces no creemos que Dios está a nuestro lado? ¿Me hago entender? Dios está a tu lado ahora. Dios está acá, en tu lado. Ahora mismo Dios está ahí, presente. Pero muchas veces, hermanos, no creemos en eso. No creemos que Dios está con nosotros. En otras palabras, cada vez que pecas, sabe que Dios te está viendo. Sabe que cuando cometes algo malo, Dios te está viendo. Pero Él no te acusa. Él te dice, hijo mío, no lo hagas. Tú sabes. Y tú sientes en tu corazón lo que estás haciendo. Pero Él te sigue amando. Y mientras tengas vida, tienes esperanza. Después de muerto, ya sabes lo que te espera, pero mientras tengas vida, tienes esperanza. Sabe, hermanos, que Él lo dice claramente, yo soy, y está hablando de este tiempo, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero hay algo que me llama mucho la atención, que el Señor le dice a Marta, ¿verdad? En el verso 40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Mire que esta frase me llamó mucho la atención. No te he dicho. O sea que Jesús ya le había dicho. Jesús ya había tratado con ella otras veces. Jesús le vuelve a decir, no te he dicho. Oye, ya no te he hablado que si tú crees verás la gloria de Dios. ¿Hasta cuándo tengo que decirte que tienes que creer para que tú veas la gloria de Dios? En esa palabra Jesús le está diciendo a Marta lo que le estaba sucediendo. ¿Cuántas veces a nosotros el Señor nos ha dicho, ya te he dicho, o ya es hora de que veas mi gloria, pero no la ves porque sigues dudando, porque no sigues creyendo, porque sabes que está dentro de ti Dios, pero no ves la gloria de Dios por tu falta de conocimiento y de duda ante la presencia del Señor? Queremos ver la gloria de Dios, pero dudamos en nuestros corazones. Queremos ver cómo Dios se mueve, pero no tenemos la suficiente confianza delante del Señor. Y este Dios, hermano, que si fue capaz de levantar a Lázaro de entre los muertos, ¿tú crees que no puede hacer algo grande en tu trabajo, en tu vida cotidiana, en tu matrimonio, en tu manera de ser, en tu manera de vivir constantemente? Si para Él levantar un muerto no fue difícil, si para Él hacer tu vida, hacer cada partícula de ti no fue difícil, ¿tú crees que no tiene el poder para sacarte de la situación en la cual tú te encuentras? Tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios que resucita muertos, tenemos un Dios, hermano, que tiene todo el poder. Satanás tiene poder, pero Dios tiene todo el poder. Y mayor es el que está en nosotros que el que está afuera. Entonces, ¿por qué tememos a las circunstancias de la vida?
¿Por qué tememos, hermano, a lo que el enemigo muchas veces nos amenaza, verdad? Nos intimida y tenemos miedo a las intimidaciones del enemigo. Dice la Biblia que él anda como león, ¿verdad? Buscando a quien devorar. Y solamente el hecho de que ande por ahí merodeando nuestras vidas, ya tenemos miedo, comenzamos a temblar de miedo, cuando mayor es el que está en nosotros que el que está afuera. Ahora, ¿quién está en nosotros? Ese es el punto que tenemos que analizar. ¿Quién está en nosotros? Yo creo que está Dios. Y si tú crees que está Dios, mejor dicho, ¿cuánto creen que Dios está dentro de ti? Amén. Entonces tienes todo el poder de Dios para poder vencer las acechanzas del enemigo. Amén. Amén. Miren lo que nos dice el verso 1 del mismo capítulo 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermano. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí el que ama está enfermo. Oyéndole Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Mire lo que dice el verso 5. Y amaba Jesús, ¿a quién amaba? A Marta, a su hermana y a Lázaro. Quiero que notemos algo, hermanos, que este Jesús que le dije que levantó a Lázaro de entre los muertos y sanó a este pastor y no permitió que en esa caída él muriera, es el mismo Jesús que te ama también a ti. Y muchas veces nosotros también ignoramos el amor de Dios. Es que, hermano, es que yo peco todos los días. ¿Y yo? Todos pecamos delante de Dios. ¿O tú piensas que yo estoy aquí y no ofendo a Dios? De alguna manera le tengo que ofender a Dios. Pero dice la Biblia, y es por eso la importancia de conocer lo que dice esta palabra de Dios. Mi pregunta es, ¿la estás leyendo? Amén. Dice: hijitos míos, si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si tú pecas, tienes un abogado que te defiende. Tiene un abogado que pelea por ti. Tiene un abogado que te dice: Padre, perdónale su pecado una vez más. Él pelea por ti delante del Padre. Y sabe algo, hermano, muchas veces nosotros cometemos el error de no buscar a ese abogado. Y quiero decirte que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y sabe una cosa, ¿por qué esta relación entre Marta, María y Lázaro? Según los historiadores, dicen que Jesús, cada vez que iba a predicar por las afueras de Betania, cuando iba a Jerusalén y volvía, sabe que allá todo quedaba por ahí mismo, ¿verdad? Dice que Jesús volvía a Betania y estos hermanos le daban posada a Jesús. Por eso dice que era la relación que tenía Jesús con Marta, María y Lázaro. Y dice que Jesús le amaba y ese amor era un amor puro, no como muchas veces lo quieren malinterpretar o lo quieren muchas veces, porque hay por ahí falsas explicaciones y falsas doctrinas de que Jesús le interesaba a María, de que Jesús estaba enamorado de María. ¿Sabe que hay hasta películas de eso, verdad? Que se han creado en Hollywood, que Jesús tenía relaciones con María. Y eso es una blasfemia a la luz de la palabra. Amén. Pero ya usted sí cree en esa película, ¿verdad? Si a usted le gusta esa película y la ve y usted comienza a creer que María Magdalena era la amante de Jesús, porque eso es lo que se enseña en estos últimos tiempos. Hay otra película también de Noé, que están fuera de la palabra de Dios, hermano. Y si nosotros no conocemos mucho la palabra de Dios,
vamos a creer a todo lo que vemos y no lo que dice esta palabra. Y supongamos, habla de que cuando fue en el arca, iban otros seres por ahí escondidos. Por eso es que sale que después se unieron a la hija de Noé y salieron otra descendencia paralela. Y cosas así que explican fuera del contexto de la palabra de Dios. Por eso la importancia de escudriñar las Escrituras. Amén. Mire lo que dice el verso 6. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, en lugar de Jesús ir, se quedó, dice, 4 días más. Sí, pero son 4. O sea, no es porque dice aquí, sino que más adelante lo explica, ¿vale? Cuando yo, pues, Jesús, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Vale. Pero si seguimos leyendo nos vamos a dar cuenta que son 4, ¿eh? Porque más adelante lo explica. Entonces, hermanos, ¿por qué Jesús se quedó 4 días? Porque según las creencias judías, decían que al tercer día de una persona muerta era probable que el espíritu vuelva otra vez al ser humano y él resucite. Como ha pasado muchas veces, ¿no? Que hay personas que se han muerto y han vuelto a vivir, ¿no? A tal punto que ha habido a veces ataúdes que están los muertos adentro golpeando, ábrame que estoy vivo, ¿verdad? Porque ha sucedido y porque los judíos tenían esa creencia. Se dice que Jesús esperó el 4º día para que no haya ninguna explicación de que el milagro de él iba a ser poderoso. Para que los judíos le queden duda, para que no le queden duda en su mente de que Jesús es el que trae a la vida. Por eso él dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Para que no haya excusa, Jesús es sabio. Amén, hermanos. Dice, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá, respondiendo Jesús, no tiene el día bueno, y comienza a hablar. Pero vamos a leer del verso 14. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Le estaba explicando a sus discípulos que Lázaro había muerto. Y mire lo que dice claramente aquí, ¿no? Si Lázaro se ha muerto, ¿por qué Jesús dijo, y me alegro por vosotros de no haber estado allí? Es curioso saber que había muerto, pero Jesús estaba contento. Jesús no estaba triste, porque Jesús sabía que Lázaro no había muerto, sino que duerme. Y quiero que notemos algo, hermanos, que cuando las personas mueren en Cristo, no mueren eternamente, sino que dice que duermen. Acuérdese cuando fue apedreado Esteban, dice, después que fue apedreado, y durmió. Y otros más que han muerto, dice la Biblia, y durmió. ¿Por qué dice la Biblia dormir? Porque nosotros dormimos en el Señor. Nosotros no morimos para ser condenados. Nosotros, Dios nos ha dado la salvación y esa salvación no la vamos a perder si permanecemos en el Señor. Amén. Dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí. Y mire lo que dice, para que creáis más, vamos a él. Y dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. En el verso 17 dice, vino pues Jesús y halló que ya hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. En el sepulcro, en Betania. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta, a María, para consolarles por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Dice que Jesús venía y Marta salió al encuentro de Jesús. Y lo primero que hace es como reprocharle al Señor, ¿verdad? Fue con esa actitud de reproche. Señor, si hubieras estado aquí.
Si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Y sabe algo, hermanos, que lo que me gusta de estos tres hermanos, que usted se da cuenta que había un amor entre hermanos, que se querían entre ellos. Y a veces, lamentablemente, a veces entre hermanos hay enemistades, hay peleas. Pero estos hermanos, por lo que veo, se amaban entre ellos. Había una unidad, una comunión. Sabe que muchas veces hay muchas peleas cuando hay muchos hermanos. Y su padre se ha matado toda la vida teniendo una casa y ha dejado una casa. Y entre hermanos se quieren sacar los ojos para coger herencia. ¿Dónde está tu corazón? Ahí está el mal que tienes. ¿Sabe algo, hermanos? En mi país mi padre me dejó una casa y mi padre siempre la quiso poner a mi nombre, pero yo nunca quise. Y esa casa está ahí y la verdad que yo no peleo por esa casa. Es que ni me interesa, hermanos. Yo le he dicho a mis hermanos que se las cojan ellos. Lamentablemente ya se han muerto todos y solo queda uno. Pero los sobrinos ya hasta que se pelean entre ellos. Que yo quiero la parte de mi madre. Es que ni siquiera quiero ir para allá. Pero bueno, lo que quiero decirle, hermanos, es que ¿por qué peleamos por algo pasajero? ¿Por qué peleamos por algo que a ti no te ha costado? Y si te ha costado, pues mira, el día que te muera no te llevarás nada. Desnudo venimos y desnudo nos vamos. Lo más importante es saber dónde está nuestro corazón y dónde vamos a vivir nuestra eternidad. Lamentablemente hay muchas personas, hermanos, lamentablemente cristianos, que todavía su corazón está en peleas de terrenos y casas y tantas tonterías, que el día que te mueras no te vas a llevar nada. Lucha por tu familia, lucha por tus hijos, lucha por tu salvación, lucha por mantenerte firme en el Señor, que eso es lo único que te va a dar la vida eterna y la alegría a tu alma y tu corazón en la eternidad. Amén. Dice que Marta fue y le dijo, si hubieras estado aquí. Verso 21 más. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Jesús le estaba hablando claramente a Marta, le decía, es que yo no te estoy hablando del día postrero, te estoy hablando de ahora, que el milagro va a ser ahora, que el milagro es ahora, Marta. Y sabe algo, hermanos, muchas veces nosotros pensamos en el mañana. Es que Dios lo va a hacer mañana. Dios lo quiere hacer hoy. Dios quiere darte la salvación hoy. Dios quiere darte la sanación hoy. Y hay algo que quiero que entendamos todos, hermanos. Que Jesús era Dios. Amén. Pero Él vino como hombre. Y aquí también nos muestra, hermano, que a pesar de ser creyente en Dios, dése cuenta que vino la muerte, vino la enfermedad, vino el dolor. Marta estaba dolorida. María estaba con dolor por su hermano que había fallecido. El creer en Dios no nos va a separar del dolor que hay en la tierra, de las circunstancias, de las muertes a veces de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros hermanos. Vamos a estar ahí, porque así es la vida. Y muchas veces, hermanos, nosotros tenemos a nuestra madre ya tiene 98 años y medio, y Señor, sánala, Señor, porque si tú no la sanas, Señor, yo no voy a seguirte, Señor. Debemos entender, hermano, que cada uno de nosotros tenemos un tiempo en la tierra. Y que muchas veces ese tiempo puede ser 20, 30, 50, 70, 80, 90. Vamos a decir 120 por el pastor Martín. Que viva 120 años. Amén. Porque yo lo veo sanito, ¿verdad? Que viva 120 años.
aguantarlo al pastor aquí. 120 años tiene que ser duro, ¿verdad? Pero lo que quiero decirle, hermano, es que nosotros tenemos que saber que en la vida hay dolores, que tenemos que asumirlo. Que Dios, a pesar de todo, está con nosotros. Que Dios, a pesar de las circunstancias, Él está con nosotros. Pero nosotros muchas veces en el dolor nos olvidamos, es que Dios no está conmigo. Es que Dios se llevó a mi madre. Es que Dios se llevó a mi marido. Si se lleva a tu marido, cásate con otro, pero no te pongas bravo con el Señor. No te enfades con Dios, ¿verdad? No. Vale. Muchas veces nos aferramos tanto a este mundo, hermanos. Nos aferramos tanto a las circunstancias de este mundo que tenemos que desprendernos. Dice el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Jesús estaba contento, dice, me alegro, porque Jesús sabía que Lázaro estaba en su presencia. Lázaro estaba con Dios. Y Jesús no se preocupaba de eso. Jesús más se preocupaba por los que estaban vivos que por el que ya había fallecido. Pero hay algo curioso. Verso 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Mire lo que hizo Marta, ¿no? Dice en el verso 28, dice, Marta fue y le habló al oído a María, a su hermana, diciéndole en secreto, ¿verdad? El maestro está ahí, está aquí y te llama. Marta fue impulsiva, ¿verdad? Ella fue a reclamarle a Jesús. María no, se quedó en casa. Y dice que él le dice, el Señor te llama. Y ella obedeció al instante cuando Jesús le llamó. Pero lo que me sorprende es algo, que ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino donde Marta le había encontrado. En el verso 32, mire lo que dice. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, ¿qué dice? Se postró a sus pies. La diferencia de la otra, ¿no? Y después que estaba humillada y se postró a sus pies, le dijo, Señor, si hubieses estado aquí. La misma frase de Marta con María, ¿verdad? Parece que ya habían hablado entre ellas, ¿verdad? Y habían dicho, Señor, si el Señor hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Las mismas frases, la misma conversación, el mismo reproche a Jesús. Pero sin embargo María tenía algo diferente, que ella se postró, se humilló delante de Dios. Jesús entonces, al verla llorando, Jesús ve tu vida como es en secreto. Jesús ve tu sufrimiento. Nunca nos olvidemos de eso. Jesús ve tu sufrimiento. Jesús ve tu angustia. Jesús ve todas las cosas íntimas que te pasan a ti. Lo que tú sufres en la intimidad, lo que te hace falta. Él lo ve todo. Él lo ve todo. Pero son circunstancias que a veces tenemos que entender que Dios nos hace pasar porque hay un propósito en nuestra vida. Y aunque estas mujeres lloraban, el propósito de Jesús era resucitar a Lázaro. Había un propósito. Dios tiene un propósito en tu vida. Yo no sé por tu sufrimiento, por lo que estás pasando, pero algo Dios tiene preparado para ti. Amén. Entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, pero estos eran pagados, ¿no? Se estremeció en espíritu y se conmovió. Se conmovió el Señor Jesús. Nos muestra que Jesús nos amaba y también sufría. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró, ¿verdad? Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Cuando Jesús lloró, ellos dijeron, mira cómo le amaba. Pero ellos vieron carnalmente. Jesús, acuérdense que él estaba contento, ¿verdad? Como dice en el verso 15, y me alegro. Pero aquí dice que Jesús lloró.
Dijeron ellos, mira cómo le amaba a Lázaro, por eso está llorando. Eso dijeron ellos. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haberle hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede, ya huele mal, ya apesta, ¿verdad? Porque aquí está lo que ustedes se me reían en antes, de 4 días, ¿verdad? Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y aquí quiero decir algo, hermano. Jesús dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús no le estaba diciendo a ella que si ella creía lo iba a levantar. Jesús no le estaba diciendo eso. Tú tienes que creer y yo levanto a Lázaro. No le está diciendo eso. Porque si leemos en los primeros versículos, Jesús ya había determinado que iba a levantar a Lázaro. Bajo si ella creía o no creía, Jesús ya lo iba a levantar a Lázaro. Jesús le estaba diciendo más bien a ella, tienes un problema, mujer. Tienes que creer, pero es por tu bien, para que tú veas mi gloria. Y aquí hay un problema, hermano, que muchas veces nosotros creemos en Dios a nuestra manera, pero no vemos la gloria de Dios porque no creemos que Dios es real. Por eso, hermano, si la palabra del Señor a mí me dice que el que busca halla y el que llama se le abrirá, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3, ¿verdad? El Señor lo dice claramente, clama a mí, yo te responderé. Pero ¿por qué no vemos la gloria de Dios? ¿Por qué no vemos la manifestación de Dios? ¿Por qué no vemos el mover de Dios? Porque estamos falta de confianza y fe en el Señor. Pero Jesús ya había determinado que Lázaro iba a ser resucitado. Crea o no crea Marta ni María, ya Jesús dijo que Él lo iba a resucitar a Lázaro. El problema de ellos era que tenían falta de confianza en el Señor. Creían a su manera. Dijeron entonces los judíos, el verso 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Mire lo que dice el Señor. Y aquí quiero que notemos una cosa, ¿no? Para los Jesús solo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está hablando del Padre, está hablando del Hijo. Y mire lo que dice. Él le ora al Padre y le dice, gracias te doy por haberme oído. ¿Sabe que las oraciones que tú haces, Dios te las ha escuchado ya? Y a veces nosotros oramos, pero no creemos. Señor, sana a mi madre, Señor, sana a mi hermano, Señor, dame un marido nuevo, Señor. Eso no te va a dar el Señor. El Señor no te va a dar un marido nuevo, ¿eh? Si tienes un marido que te molesta, dile, Señor, llévatelo, Señor. Elimínalo, dice. No hagas oración porque Dios no se complace en esa oración. Estoy haciendo broma. Pero lo que quiero decirte, hermano, es que Dios escucha tu oración. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Pero es necesario expresarlo también. Pero Dios la escucha. Y Jesús, mire lo que dice. El verso 41, ¿no? 42. Yo sabía que siempre me oyes. Pero mire lo que dice. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. Hermanos, Dios escucha nuestras oraciones. Pero Jesús dijo claramente en el verso, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean
que tú me has enviado. Usted imagínese el fondo de todo, ¿verdad? Jesús no estaba solo, había una multitud. Había gente que creía y que se convirtieron gracias a ese milagro que Dios había hecho. Pero también Jesús estaba fortaleciendo la fe de sus discípulos. Por eso él dijo en el verso 15, ¿verdad? Y me alegro por vosotros de no haber estado allí. ¿Por qué? Porque Jesús quería que estén ahí para que su fe sea aún más fortalecida en los discípulos. Por eso, hermano, que le dije, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ellos estaban viendo la gloria de Dios, lo que Dios estaba haciendo. Pero nosotros tenemos que creer para ver la gloria de Dios. Es necesario creer en Dios, hermanos. Es que a veces los problemas vienen y los problemas nos ciegan. Los problemas no nos dejan ver con nuestros ojos. Lo único que tenemos que hacer es creer en Dios y creer en lo que Él va a hacer. Creer en los milagros que Él va a hacer en nuestras vidas. Si Él tuvo el poder para levantar a Lázaro, ¿tú crees que no tiene el poder para sacarte de toda situación que tú te encuentres? Él tiene todo el poder. Somos nosotros los que dudamos, los que impedimos ver la gloria de Dios. Les voy a invitar a que se pongan en pie. Dios quiere mostrar su gloria en nuestras vidas, hermanos. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos años tienes ya en el Evangelio? Pero no me la contestes, solo piénsalo. ¿Cuánto tiempo tienes viniendo a la iglesia? ¿En tu país o aquí? ¿Cuánto tiempo tienes creyendo en Dios pero nunca has visto su gloria? Quiero decirte una cosa, hermanos. Y ya lo conté el viernes, pero quiero decirlo algo. Yo un día estaba planchando en mi casa y yo veía un predicador y le digo, Señor, yo quiero ser como ese predicador. Jimmy Swaggart, que ya partió con el Señor hace 2 meses atrás. Y escuché claramente cómo el cielo tronó. Y escuché la voz audible de Dios que me dijo, ten paciencia. Y esa voz potente me tumbó al suelo. Solamente el ten paciencia me tiró al suelo. Hermano, Dios quiere mostrar su gloria. Y te puedo contar muchas cosas más que Dios me ha permitido ver. Escuchar su voz. Te puedo contar muchas cosas. Pero quiero que tú tengas tu propia experiencia con Dios. ¿Y cómo lo vas a lograr? Recuerda que ya no busques lo que está dentro de ti. Dios mora en tu vida. Solo descubre lo que Dios quiere darte. Dile, Señor, yo quiero conocerte más. Yo quiero ver tu gloria, Señor. Abre mis ojos para poder ver tu gloria. Acuérdese lo que Eliseo oró por su siervo, ¿verdad? ¿Qué ves? Ve una pequeña nube del tamaño de una mano. Y dice que cuando él abrió, oró y le hizo abrir sus ojos, dice que vio un ejército. Dice, mayor son los que están con nosotros. Dios quiere, hermano, miren, nosotros aquí estamos, ¿cuántos somos? Unos 50, 60 personas, no lo sé. 30, 40, no lo sé. Pero quiero decirte que estamos rodeados de ángeles. El poder de Dios está aquí. Hay ángeles, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y él los defiende. Porque su presencia es poderosa. Pero lo tenemos que creer, que Dios está en medio de su pueblo. Cierra tus ojos. Señor, te doy gracias en esta mañana. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia es eterna, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestros ojos, Señor, para ver tu gloria. Abre nuestros ojos, Señor, para ver la grandeza de lo que tú quieres mostrar a tu pueblo, Señor. Señor, es tiempo, Señor, de tener un encuentro contigo. Los días son peligrosos, Señor. Los días, Señor, son difíciles. Mira cómo el enemigo se está levantando, Señor. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está afuera, Señor. Creemos en tu palabra, Señor. Creemos en tu poder. Creemos que tú eres un Dios que sana, que liberta y que viene pronto por su iglesia.
Ayúdanos a creer en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar fortalecido en ti. Yo quiero ver tu gloria de una manera sobrenatural, Señor, en mi hogar, en mi familia, en mi esposo, Señor, en mi esposa, Señor, en mi vida cotidiana, en mi trabajo, en mis finanzas. Yo quiero ver tu gloria, pero voy a creer en ti, Señor. Dile, Señor, yo voy a creer en ti. Mis ojos van a ver tu gloria. Mis ojos van a ver tu gloria, Señor.